Hola, Dios te bendiga, qué gusto saludarte de nuevo desde la Iglesia Cristiana, siempre en victoria, el propósito de Dios en ti. Quiero decirte que Dios está respaldando, Dios está haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Quiero también invitarte a que sigas viendo esta secuencia que hemos hecho sobre los 10 mandamientos. En este estudio, hoy vamos a ver el cuarto mandamiento sobre el día de reposo, el Shabbat. Está dividido en dos partes, así que te invitamos a mirarlo, a aprender. Deja tu comentario, suscríbete a nuestro canal y mira las enseñanzas que tenemos en él, que son de gran edificación para tu vida. Así que empecemos. Bendiciones. Bueno, damos la gloria a Dios. Yo le invito a que prepare allí su Biblia, pero lo más importante, prepare su corazón para lo que Dios nos va a enseñar en este día, en esta noche. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Hemos estado dando una secuencia de enseñanzas acerca de los 10 mandamientos. Amén. Hoy vamos a hablar del cuarto mandamiento. Y vamos a ponernos de pie para leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Hemos visto, hermano, que Dios nos muestra a través de su palabra que su palabra es eterna, es invariable. Dice el Señor Jesús que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Hemos visto también que el Señor nos dijo que aunque un mismo ángel del cielo nos dijera algo diferente, eso fuera anatema, que no le cambiáramos ni siquiera una tilde a la palabra. Y nosotros hemos venido entendiendo lo que el Señor le está hablando a la iglesia, lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Y hemos visto, hermano, que Dios nos dio 10 mandamientos. 10 mandamientos para que tengamos, hermano, normas establecidas de vida, normas de comportamiento. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vemos los 10 mandamientos, y ya pues lo hemos visto en esta secuencia, pero lo recordamos hoy, vemos que en los mandamientos hay leyes comportamentales y morales. Comportamentales de mi vida hacia Dios y de mi vida hacia los demás y hacia sí mismo. Los primeros 4 mandamientos, vemos, hermano, cómo Dios nos muestra el comportamiento que debemos tener hacia Él. Ya miramos en el primer mandamiento, ¿cuántos dan la gloria a Dios? Vimos que no tendremos dioses ajenos delante de Él. El segundo mandamiento nos muestra cómo para adorarle y glorificarle no necesitamos poner ídolos en nuestra vida. El tercer mandamiento, el Señor nos enseñó que no debemos usar su nombre en vano. Hoy estamos viendo acerca de otro mandamiento y vamos a hablar del Shabbat. Vamos a hablar del día de reposo. Específicamente vamos a hablar de ese sábado. Y tenemos que ver, hermano, que a pesar de que la palabra nos expresa exactamente lo que tenemos que hacer, la iglesia ha caído en un error bien grave, y es el de no guardar el día de reposo. La gente que no guarda el día de reposo y que dice que ya no es el sábado, sino que fue cambiado al domingo, alega miles de razones.
miles de razones para justificar la desobediencia de este mandamiento y de no guardarlo. Algunos dicen, ese mandamiento era solo para el pueblo de Israel. Otros dicen, eso era en el Antiguo Testamento. Otros dicen, eso está en la ley y yo ya no estoy bajo la ley. ¿Qué tal un pueblo, una ciudad, un país, hermanos, sin ley? ¿Cómo sería un pueblo sin ley? Nosotros tenemos un Dios que estatuyó unas leyes para su pueblo, y nosotros somos pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios. Por medio de Jesús somos hijos de Dios y somos parte del pueblo del Señor. El Señor no tiene dos iglesias. El Señor tiene un solo pueblo, y es el pueblo redimido por la sangre de Jesús. Es el pueblo que cree en Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces son muchos los que dicen, no, el día de reposo es el domingo. El día de reposo no es el Shabbat. Pero nosotros vamos a ver hoy, a través de la palabra, no por lo que diga un hombre, sino lo que dice Dios a través de su palabra acerca del día de reposo. Lo primero que tenemos que ver es que el día de reposo, lo único que pide Dios es que no se trabaje. ¿Cuántos dicen amén? Léelo conmigo otra vez allí donde estamos. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sigue allí. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Cuántos dicen amén? Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Cuando estamos hablando del Shabbat, no estamos hablando de congregarnos. El Señor no dijo congréguense los sábados, porque nosotros nos congregamos cualquier día de la semana. El Shabbat no es para congregarse. Lo aprovechamos para congregarnos, para descansar en su palabra, para venir a la iglesia, al templo, a ser edificados por su palabra. Pero lo que quiere Dios es que nosotros descansemos el Shabbat. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, léelo claramente conmigo. Dice, no harás ninguna obra. Lo único que Dios mandó es que no se trabajara los sábados. No dice que lo adoremos. No dice que nos vayamos a la sinagoga los sábados. Dios dijo, hermano, que estemos descansando. Amén. Y se lo repito porque para adorarle y glorificarle todos los días lo hacemos. Nosotros tenemos que tener la costumbre de orar. Acá, por ejemplo, nosotros nos congregamos los días miércoles, los días viernes, los días sábados, los días domingos nos congregamos. Pero la pregunta es, ¿qué día descansamos? El Señor nos dio un día para descansar. Y el que no quiere guardar el Shabbat responde cosas como, yo adoro a Dios todos los días. Pero ese no es un gran argumento, porque realmente el sábado es ¿para qué? Para descansar. El Señor quiere que nosotros descansemos. En nosotros debemos entender que Dios es un buen Padre, y que si Él nos formó, Él nos hizo, Él sabe lo que podemos hacer, lo que no debemos hacer. Él sabe qué dieta podemos tener, cómo debemos casarnos, cómo debemos criar a nuestros hijos, y cuánto más Él nos sabe si tenemos que descansar o no. Algunos que dicen que el domingo es el día de descanso, siendo que no es bíblico, tampoco descansan el domingo. Yo te hago la pregunta, ¿qué día de la semana realmente tú descansas? Ni eso, porque el domingo trabajas haciendo algo. El Señor quiere que tú descanses. La gente se congrega el domingo pensando que el domingo es el día del Señor. Pero el día del Señor en toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, el día del Señor es el Shabbat. Y vamos a seguir mirando algunas cosas. Otra cosa que tenemos que ver es que este mandamiento no apareció por primera vez. ¿Cuántos dicen amén? No apareció por primera vez cuando salió la ley mosaica. El día del Shabbat está puesto desde antes de la ley.
lo encontramos en los 10 mandamientos como uno de los mandamientos comportamentales, pero estaba instituido el día de descanso desde antes, cuando tú lo ves allí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Cuántos dicen amén? Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, están conmigo, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora léalo conmigo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tú no puedes decir en ningún instante, y nadie puede decir en algún instante, que fue que el día de reposo, el Shabbat, fue instituido en el día en que fueron dados los 10 mandamientos. El Shabbat fue instituido desde el día de la creación. Nosotros tenemos que ver eso. Para los que dicen que ya no están bajo la ley, cosa que nosotros no decimos, porque nosotros sabemos que si amamos a Dios, amamos sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Que las normas de Dios son buenas, que los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces esto no es para nosotros. Pero hay algunos que dicen que no están bajo la ley. Pues yo te digo algo: para el que dice que no está bajo la ley, el Shabbat está instituido desde antes de la ley. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? ¿Lo estás entendiendo? ¿Quién vive? Hermano, tenemos un día para reposar, y lo hizo Dios para descansar nosotros. Fíjese, hermano, que el único día de la semana que bendijo Dios fue el día séptimo, el Shabbat. Usted no encuentra, hermano, en la palabra lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No. Usted encuentra el primer día, el segundo día, el octavo día. Y Dios instituyó el Shabbat para descanso. Fue el único día de la semana que Dios bendijo. ¿Y sabe por qué lo bendijo? La razón es porque Dios lo santificó, porque fue el día que Él reposó. Fue el día que Él reposó. Por eso lo santificó. Y el motivo, ¿cuántos dicen amén? Para guardar el sábado sigue en pie, no ha caducado. No existe ni un solo pasaje bíblico, no existe un solo versículo en la Biblia donde diga y el Shabbat fue cancelado. No lo existe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si el Shabbat no ha sido cambiado, si el Shabbat no ha sido transformado por otro día, reemplazado por otro día, vienen unas preguntas. ¿Quién autorizó a trabajar en sábado y a descansar el domingo? Si en la Biblia no lo encuentras. O sea, ¿quién fue el que autorizó eso? ¿Será que nosotros, al ver el decálogo, 10 mandamientos, un mandamiento tan importante como el Shabbat, el día de reposo, si iba a tener un cambio, Dios no iba a ser claro en ese cambio? La pregunta entonces, ¿quién lo autorizó? ¿Quién autorizó ese cambio? ¿Quién lo dijo? De cambiar el día de descanso de sábado a domingo. Viene otra pregunta. ¿Dónde está la base bíblica que nos demuestre que el sábado fue cambiado por el domingo? ¿Dónde está la base bíblica? No la hay. Ahora vamos a ver algunas bases bíblicas que algunos defienden o ponen para decir que fue cambiado. Ya lo vamos a ver. Pero vamos a preguntar entonces, ¿santificó Dios el domingo o santificó el Shabbat? ¿Cuál fue el día que santificó el Señor? Viene otra pregunta. ¿Existe alguna evidencia bíblica que nos haga pensar que Dios desantificó el sábado y en su lugar santificó el domingo? ¿Hay alguna evidencia bíblica que el Señor dijo, ya el sábado
ya no lo santifico. Ahora santifico el domingo. ¿Existe alguna base bíblica? Para todas estas preguntas, la mayoría de las respuestas es no. Y el quién es un enemigo espiritual que siempre ha querido que nosotros como seres humanos llevemos la contraria a Dios. Satanás no quiere que nosotros, hermano, estemos sujetos a la palabra de Dios. Satanás no quiere que nosotros estemos comprometidos con sus mandamientos. Desde el principio, Él ha querido que nosotros seamos rebeldes igual que Él. El Señor dijo, no comerás de ese fruto. Satanás dijo, cómelo. El Señor dijo, cásense. Satanás dice, viva en unión libre. El Dios de los cielos dice, no tendrás ídolos. Satanás dice, venéralos. Satanás quiere que nosotros llevemos la contraria a Dios. Y hay una secta, un grupo religioso, hermano, que es la iglesia romana. Y los que defienden que el domingo es el día del Señor están basados en la doctrina de la iglesia romana. Nosotros somos del pueblo de Dios. Nosotros no somos romanos y apostólicos. Nosotros somos hijos de Dios, pueblo del Dios de los cielos. Somos de la Israel celestial. Hemos sido injertados en su pueblo. Y nosotros estamos bajo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No bajo la doctrina de hombre. Pero pareciera que muchas iglesias que se dicen, hermano, libres de la religión, muchas iglesias protestantes, evangélicas, parece que estuvieran todavía bajo la influencia de la iglesia romana. La iglesia cristiana celebrando, hermano, fiestas paganas como la Semana Santa. La iglesia cristiana no debe festejar ninguna Semana Santa, porque nosotros tenemos una vida santa de lunes a domingo. Todos los días de la semana nuestra vida le pertenece al Señor. Nosotros todos los días recordamos el sacrificio de Jesús, la victoria de Jesús en el sepulcro, su vida, su resurrección, hermano, y el cambio que ha hecho en nosotros. La Semana Santa se la inventó la iglesia romana, y la iglesia romana parece que tuviera todavía influencia en la iglesia cristiana evangélica. Y seguimos haciendo las fiestas que nos enseña la iglesia romana. Y dentro de las cosas que enseñan ellos, dentro de sus tradiciones, es que el domingo es el día que resucitó el Señor y es el día de descanso. Bíblicamente, lo vamos a ver no hoy, pero vamos a estar pendientes. Vamos a ver que bíblicamente el Señor no resucitó el domingo. El Señor resucitó en su día. El Señor resucitó en un Shabbat. Que descubrieron el sepulcro vacío el primer día de la semana, eso es otra historia. Porque si nosotros nos basáramos en la enseñanza que da la iglesia romana sobre la resurrección de Cristo, entonces Cristo no duró 3 días muerto. Si murió el viernes, al sábado y al domingo son 2 días. Y dijo Jesús cuando le preguntaron, ¿y cuál es la señal? Y él dijo, la señal es la misma de Jonás. 3 días estuvo Jonás en el vientre del pez gigante, y el Señor 3 días estuvo en el centro de la tierra. Si nosotros seguimos, hermano, creyendo en la influencia doctrinal de la iglesia romana, vamos a estar en muchos errores. ¿Se acuerda cuando iniciamos el estudio de los 10 mandamientos? Cuando hablamos de la ley y comparamos los 10 mandamientos bíblicos con los que enseña la iglesia romana, ¿lo recuerda? Y si no lo recuerda, busquen sus apuntos o entra allí al canal de YouTube y encuentre esa enseñanza de la ley. Están cambiados, ¿lo recuerda? Pero nosotros seguimos cambiando el 4º mandamiento.
tenemos que ser libres de Roma. La iglesia de Dios tiene que estar libre de Roma. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Los que defienden el domingo tienden a defenderlo solo por tradición. Defienden el domingo porque así les enseñaron y los defienden con débiles teorías, hipótesis, diciendo que los primeros cristianos se reunían en domingo. Dice que los primeros cristianos se reunían en domingo. Ellos lo dicen. Y basados en eso nosotros pensamos que eso es una realidad. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Sin embargo, el mandamiento del sábado es claro, preciso y diáfano. Está ordenado en multitudes de pasajes. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso yo no me puedo quedar en simples palabras. Nosotros tenemos que ir a la Biblia. Y lo primero que tenemos que ver es que hay mandamientos que están ligados al Shabbat. Y la iglesia cree en uno, pero desecha el otro. Un ejemplo claro está en Génesis capítulo 2, del versículo 2 al 3. Yo le pido que abra su Biblia allí. Génesis 2, del 2 al 3. Dice la palabra: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora lea usted Génesis 2:24. Estamos en el mismo capítulo que acabamos de leer. Simplemente se traslada unos versículos. ¿Qué dice Génesis 2:24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a una mujer, y serán una sola carne. Yo le hago una pregunta: ¿cuál será el criterio en el que determinan los cristianos que en la ley del matrimonio de la que habla el Señor aquí está vigente, y la del Shabbat que está ahí pegada, esa sí no está vigente? ¿Con qué criterio dicen que este sí y este no? Usted sabe que Dios nos dice que nos casemos, que tengamos un hogar, que el varón se una con una mujer y que dejen a su padre y a su madre. ¿Usted cree que eso está vigente? Pues en el mismo capítulo 2 dice que el Shabbat es el día que Dios santificó. ¿Cuál es el criterio con el cual decimos que el uno sí está vigente y que el otro no está vigente? Ahí comenzamos nosotros a entender: wow, ¿con qué criterio yo descalifico una parte del mandamiento? Le voy a poner otro ejemplo. En Levítico capítulo 19:3. Levítico capítulo 19, versículo 3. Dice la palabra de Dios: cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Lo están leyendo? ¿Y qué más dice? ¿Cómo? Y el Shabbat, o mis días de reposo, guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. En este pasaje vemos cómo Dios personalmente da dos mandamientos. ¿Cuáles son los dos mandamientos? Identifíquenlos. Honrar a padre y madre. Y pegado, ¿qué está diciendo? Santifica el Shabbat. ¿Cuál es el criterio con el que yo sigo diciendo que a papá y a mamá debo honrarlo, pero que el Shabbat no debo guardarlo? ¿Cómo me atrevo yo a decir que entonces que el Shabbat no lo guardo porque es del Antiguo Testamento? Entonces también tendría que decir: honrar a padre y madre es del Antiguo Testamento, casarse es del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el criterio con el que estamos nosotros obedeciendo o descalificando el mandamiento de Dios? Y me llama la atención algo, que el Señor está diciendo en este Levítico 19:3: honra a padre y madre. Y automáticamente dice: santifica el Shabbat. Porque la manera de honrar a nuestro Padre, no sé si me está entendiendo,
La manera de honrar a nuestro Padre es obedeciendo su mandamiento y santificando el día que Él santificó. Alguno dirá, este pastor se volvió adventista. No, yo no le estoy hablando de adventismo. Yo le estoy hablando de la ley vigente de Dios. A su nombre. ¿Usted está entendiendo esto? En el versículo 3 de Levítico 19, resáltelo. Porque yo le pregunto, ¿con qué criterio siguen algunos para admitir que honrar a padre y madre está vigente, pero guardar el sábado está anulado? No lo pueden explicar. ¿Sabe por qué lo hacen? Simplemente porque así le enseñó a alguien. Ese es el problema. Que nosotros no permitimos que sea la palabra de Dios la que nos enseñe. Y yo le digo algo, hermano amado. Cristo va a venir. Y cuando llegue, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y cómo va a estar sin mancha y sin arruga la iglesia si no tiene ley? Va a estar pecando. ¿Cuánto está en la gloria a Dios? ¿Estamos entendiendo la palabra? Los que son partidarios, hermano, de la abolición del sábado, que es el único mandamiento, ¿no?, de los 10 que creen abolidos. ¿O no es así? Porque usted le pregunta a cualquier cristiano y dice, usted lea Éxodo 20 y le lee los 10 mandamientos. Si usted le dice, ¿todos están vigentes?, ¿qué le va a decir? Todos, menos, porque ahora es el domingo. A su nombre. Lo único que tienen, hermano, para decir que está abolido, es que el Señor se apareció una vez resucitado los domingos. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Entonces ellos sostienen, ¿cuántos dan la gloria a Dios?, que ellos tienen la razón de que el Shabbat está anulado y que fue sustituido por el domingo, diciendo como argumento que Jesús resucitó el domingo y que también se presentó varias veces a sus discípulos en domingo. Eso no es ningún argumento para pensar que Dios abolió el Shabbat. Eso no es ningún argumento. Ahora, es verdad, indudablemente, que la primera reunión y aparición de Jesús a sus discípulos fue un domingo. Eso es cierto. Pero eso no quiere decir que abolió el domingo. Además hay algo. Tenemos que tener en cuenta, primero, que Él no resucitó el domingo. Pero la primera reunión, cuando se encontró con sus discípulos, sí fue en un domingo. Pero quiero decirle algo. Cuando Él se presentó y estaban reunidos en domingo esos discípulos, no estaban festejando la resurrección de Jesús. Ellos estaban temerosos porque Jesús había muerto. No estaban reunidos diciendo, aleluya, resucitó. No, y lo va a leer usted en Juan capítulo 20, versículo 19. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 20, versículo 19. ¿Están allí? Aquí es la primera aparición de Jesús, una vez resucitado a sus discípulos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, resáltelo allí, el primero de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Entonces aquí ya comienzan ellos, ¿sí ve? El Señor cambió el sábado por el domingo. Mire, ¿qué tiene que ver? ¿Acaso está viendo que lo cambió? No, simplemente está diciendo que estaban reunidos el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Cómo? ¿Por qué?
por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué estaban reunidos ese domingo? ¿Porque estaban festejando la resurrección de Cristo? ¿Estaban reunidos porque el Dios de los cielos había cambiado el Shabbat por el domingo? No, estaban reunidos porque tenían mucho. Entonces, el argumento de decir que por esta aparición en domingo el Señor cambió el Shabbat no es cierta, no tiene ninguna consistencia. Los discípulos estaban reunidos con miedo porque a esa hora ellos ni siquiera creían que Jesús había resucitado. Ellos no creían que Jesús había resucitado en esa reunión. Si quiere, vaya usted a Lucas capítulo 24 versículo 1. Abra su Biblia, Lucas 24:1. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos? Yo siento la presencia de Dios, hermano, en esta palabra. Lucas 24:1, ¿qué dice? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Versículo 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Cuando ellas se acercaron a los discípulos y le dijeron: Jesús no está en el sepulcro, Jesús resucitó, ¿creían o no creían? No creían. ¿Y a dónde se fueron? A ese lugar, a encerrarse, porque tenían ¿qué? Miedo. Cuando estaban ahí, ellos todavía no creían que Jesús había resucitado. O sea que no estaban festejando ningún domingo de resurrección. A su nombre. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Hay otro pasaje bíblico donde los que defienden el cambio del Shabbat al domingo por las apariciones de Jesús está en Juan capítulo 20 versículo 26. Juan 20, 26.